la verdad es que había una presión muy fuerte sobre el gobierno para que se relajaran los controles de aislamiento, y me parece que el presidente reaccionó muy bien porque resistió esas presiones. A mí me preocupaba mucho que se relajaran los controles en el momento en que se presumía que podía comenzar el pico del contagio. ¿Te acordás que se había planteado que a partir del 15 de abril, es decir, el miércoles que viene, se iba a producir el pico de la enfermedad? Sí. Entonces, relajar los controles justo en ese momento me parecía que era muy peligroso. Y por lo visto el presidente compartía esa posición y con muy buen criterio decidió que se va a mantener la cuarentena por lo menos hasta 8 días después o 10 días después de esa fecha. Yo creo que se va a seguir prorrogando porque, entre otras cosas, porque la estrategia decidida por el gobierno argentino hasta ahora ha tenido buen resultado. Así es, claro. Mientras no cambien los números, mientras no se modifique esta situación, se puede decir que la estrategia argentina ha sido una de las más exitosas del mundo, por la cantidad de infectados, por la cantidad de muertos, por el aplanamiento de la curva, que da tiempo para prepararse para el peor momento. Claro. Que además daría la impresión de que el peor momento en la Argentina no va a llegar en ningún momento a los números de países como Italia, Estados Unidos o España. Esperemos que no. Si seguimos así, vamos rumbo a que así sea. Ojalá se mantenga. Vos hablabas de la evolución. Hay dos gráficos que son muy, valga la redundancia, gráficos para hablar de esto. Cuando uno ve el gráfico sencillo, que es el de la curva de casos acumulados en una escala lineal, ¿sí? La parábola, digamos, la famosa parábola, entre que aparece el virus por primera vez el 3 de marzo y el 27 de marzo, es decir, una semana después de que se establece la cuarentena, tiene esa forma de curva que va hacia arriba. Pero si el mismo gráfico tomamos desde el 27 de marzo hasta el día de hoy, es una recta. No es una curva, es una recta. Es decir, que el crecimiento es lineal. Eso es una muy buena señal. Claro, porque digamos el gran temor es la progresión geométrica, la duplicación de casos cada tantos X días. Y la idea era, cuantos más días pasen en la duplicación, mejor. Ahora, aquí lo que se está viendo es que no hay una progresión geométrica, que no hay cada día más casos, no hay por supuesto el doble de casos cada día, ni cada semana, sino que ni siquiera hay más casos todos los días respecto del día anterior. Ha habido días de 45 casos nuevos, luego de 145, luego de 120, luego de 88, es decir, no hay una línea definida en ese sentido que muestre un incremento. Y eso, la verdad, es que es un logro, ¿no?, que se ha conseguido en la Argentina, y que me parece que no hay que perder nunca de vista cuando se observan otros fenómenos, ¿no? El otro día hubo una columna interesante de Carlos Pañi en La Nación, donde decía: aparece el estado que tenemos. Sí. Es muy crítico con la aglomeración de adultos mayores en los bancos, con el tema de las compras de alimentos con precios excesivos, pero lo contextualiza, menciona, por ejemplo, la internación en terapia intensiva de Boris Johnson, y dice: hay que cotejar con esas cosas. Y sí. Un primer ministro británico que se burlaba prácticamente de la pandemia, y que ahora
La discusión es si está con respirador artificial o no. Sí que está. Primero, que se contagió. Segundo, que hubo que internarlo. Y tercero, hubo que pasarlo a terapia intensiva. Todo eso está confirmado. Sí, así es. Y hay versiones que además está con asistencia respiratoria mecánica. Bueno, me parece que son cosas que hay que tener en cuenta. Y respecto de los otros temas, yo estaba viendo algunas cosas que han pasado en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Trump acaba de despedir al secretario de Marina. El secretario de Marina se llamaba Thomas Modly. Sí. Y él fue el que a su vez echó al capitán del portaaviones Theodore Roosevelt, que estaba estacionado en Guam, al capitán Crozier, porque Crozier se quejó en un memo que después se filtró a la prensa, que los superiores dicen que dejaron a los tripulantes a merced del virus sin tomar medidas de protección. Bueno, el secretario de Marina echó al capitán y Trump lo echó al secretario de Marina. Claro, porque digamos, cuando el capitán del barco se despidió, echado, la tripulación lo ovacionó. Entonces el secretario de Marina se tomó un avión y se fue 12.000 kilómetros hasta Guam para tener una reunión con la tripulación en el portaaviones, donde le fue muy mal, donde trató de hacer gestos de autoridad que no tuvieron ninguna buena acogida por parte de la tripulación. Digo, me parece que son cosas importantes para tener en cuenta. Digo, aquí se limpió a toda una línea del Ministerio de Desarrollo Social de 15 funcionarios, sí, responsables presuntamente por el pago de precios exorbitantes por algunos productos de primera necesidad. Y esto, digamos, pone en entredicho cuál fue la explicación inicial del ministro Arroyo. De que los proveedores se habían plantado, que no había alternativa, que sí, urgencia, y se ha detectado, digamos, que el jefe de esa dependencia que fue cesado tenía una denuncia previa por corrupción en el municipio de Almirante Brown, donde había sido secretario de Seguridad, y que tenía incluso vinculación con algunas de las empresas proveedoras, que no eran los fabricantes directos, sino intermediarios, bolseros, y que en la licitación participaron varias empresas con el mismo domicilio, que es la típica trampa de una licitación amañada. Es lamentable que haya ocurrido, pero es saludable la reacción posterior. Es saludable la reacción posterior, que el gobierno no tenga tolerancia para eso, que se hayan producido estos despidos, y el anuncio del presidente de que no se van a convalidar precios superiores a los de precios cuidados, porque como dijo el presidente, si nosotros vamos a pagar en una licitación precios superiores a los precios cuidados, ¿qué autoridad tenemos después para controlar que se respeten los precios cuidados? Claro, eso ya está desde ayer a la noche, creo, la resolución de que cualquier licitación, incluso las que ya están otorgadas, retrotraigan los precios a precios máximos. Bueno, ahí, digamos, falta un agregado que en cualquier momento se va a producir, y es qué pasa si a raíz de eso no hay oferta. Claro. Que era el tema que planteó inicialmente Arroyo. Sí. Él decía, los proveedores se plantaron y no aceptaron reducir el precio. Y pero ahí es la ley de abastecimiento, ¿no?
Pero en ese caso hay un recurso muy directo que es una expropiación. Claro. Se expropia el producto, y después, bueno, que litiguen judicialmente si quieren, pero para la emergencia salís, y además expropiar una vez y vas a ver como la vez siguiente sí hay oferta. Digo, pues también tiene que ver con esto. Digo, hay la frase de Pañi, el artículo de Pañi tiene algunas cosas que están bien y otras que no, pero el título es muy bueno. Aparece el Estado que tenemos. Digo, hay un Estado que está colonizado por intereses económicos, por intereses de todo tipo. Y me parece que, digamos, en esta emergencia esas cosas se ponen muy claramente de manifiesto, muy rápidamente de manifiesto, y dan la oportunidad de corregirlo. Me parece que ese es el camino correcto. Si además hay que aplicar algún tipo de sanción administrativa o penal a quienes participaron, me parece muy bien que se aplique. Sí. Pero lo fundamental es remediar eso para que no se reproduzca en el futuro. Bueno, recién, Horacio, perdón que te interrumpa, pero recién acaba de hablar Alberto en Canal 13, o en TN, bueno, alguno de los dos. Canal 13 dijo, no habrá levantamiento de la cuarentena. El presidente en televisión. No sé, está muy bien eso, porque sería un disparate, digamos, sería además tirar por la borda todo lo que se vino haciendo en estas 3 semanas, y que ha tenido buen resultado. Y otra cosa que dijo, y que es importante, es que ahora, según los infectólogos, se espera el pico de la enfermedad para mediados de mayo. Para mediados, ya pasamos de mediados de abril a principios de mayo y de principios de mayo a mediados de mayo. Eso, en otras palabras, es que se está achatando la curva. Claro, eso es bueno, porque quiere decir que el peor momento se posterga. Sí. Así es. Además, si está funcionando bien, no lo toque. Y estamos viendo además, porque es importante esto de ganar tiempo, porque por ejemplo vemos cómo en Tecnópolis se montaron 2.500 camas no hospitalarias, que eventualmente se las puede, si se sigue ganando tiempo, dotar de mayores facilidades. Se pueden sumar más camas, se pueden comprar o fabricar más respiradores. Cada semana que pasa son 200 respiradores más que entran al sistema de los que se fabrican acá, más los que se pueden llegar a conseguir de afuera. Es decir, cada día ganado es un día donde nos hacemos más fuertes para hacer frente al pico una vez que llegue. Y aparentemente ese tiempo se está aprovechando, es decir, no se desperdicia el tiempo, se aprovecha para hacer esas cosas que vos describís, para aumentar la cantidad de hospitales de emergencia, que originariamente eran 5, si no recuerdo mal, y luego se aumentó a 8 o a 12, y la construcción está avanzando. Así es. Esta cosa de emergencia de Tecnópolis, el acuerdo con algunos sindicatos para disponer de las instalaciones de sus obras sociales. Digo, se está aprovechando el tiempo, se están haciendo en ese sentido las cosas bien. Yo no creo que haya que dejar pasar como si nada las cosas mal hechas. Me parece que está bien denunciarlas. Se puede discutir, digamos que Diego Cabot lo haga en La Nación, es la tarea de Diego Cabot. Que algún dirigente social lo haga por Twitter en vez de comunicarse con las autoridades con las que tiene línea directa, ya es otra cosa. Está clarísimo. Pero en cualquier caso, me parece bien que se investiguen esas cosas, que se tomen las sanciones que corresponden, y sobre todo que se corrija para que no se repitan esas cosas. Y además, Horacio, en la corrección ya no quedan dudas, o sea, ahora hay una directiva de que todo lo que se compre está en precio máximo. Arriba de eso no hay nada. Después está lo que vos decís, ¿qué pasa si te dicen no tengo stock? Y bueno, ahí hay que ir a ver. Sí, por supuesto, ahí va a haber que tomar decisiones fuertes, porque lo que tenés, digo, no solo el Estado que tenemos, también
el empresariado que tenemos. Sí, claro. Techín despide igual a los 1.450 a pesar del decreto oficial, y hay una cantidad de empresas que están haciendo lo mismo. Sí, o les bajan los sueldos. Que bajan los sueldos, que despiden, a pesar de que hay una disposición oficial que lo prohíbe. Y el tema no es fácil porque, ante por ejemplo, un comercio que viola los precios máximos, poniendo el ejemplo, ¿qué haces? ¿Lo clausurás? Claro. Es complicado. Es complicado porque la clausura, digamos, resta oferta en un momento donde es muy necesaria. Hay una propuesta del gobernador bonaerense Kicillof de incautar la mercadería que esté fuera de precios. Esa puede ser una medida interesante. No sé, digamos, cuál sería el respaldo jurídico para esa decisión, pero en principio es una alternativa. Es mejor que la clausura del comercio. Y siguiendo con lo que se ve en otros países, bueno, el más próximo que tenemos, Brasil, nuestro principal socio comercial, el paso de los días ha confirmado la información que nosotros dimos en este programa la semana pasada respecto de cómo los militares e incluso los gobernadores han decidido soslayar al presidente Bolsonaro, quitarlo del centro de la toma de decisiones y colocar en su lugar a un general del ejército, Braga Neto, como presidente operacional. Esa información que inicialmente causó desconcierto y desmentidas, hoy está plenamente confirmada. Bolsonaro intentó despedir al ministro de Salud, Mandetta. El ministro se negó, y Bolsonaro no lo pudo despedir porque el presidente operacional, Braga Neto, lo respaldó, y el ministro sigue en funciones. 2 veces trató de despedirlo en los últimos 10 días. 2 veces en los últimos días. No sé si comenté en mi intervención anterior el artículo que apareció en la revista The Lancet. Sí, el lunes lo comentaste. Lo comenté. Sí. No, pero es tremendo lo de Brasil, porque además está acá al lado, y es esto que vos decís, es nuestro principal socio. En algún momento tenemos que retomar relaciones. ¿Qué pasa con las fronteras? ¿Qué pasa con el transporte? Es un problemón. No, además, si Brasil llegara a tener 1.100.000 muertos como calcula The Lancet, en caso de que se sigan con la falta de medidas practicadas hasta ahora, el país Brasil se va a paralizar, y por cierto que el comercio argentino con Brasil va a caer verticalmente. Claro. Por no hablar, perdón, Horacio, del problema que nos puede llegar a traer en las fronteras, porque una catástrofe de ese tipo implicaría también probablemente desplazamiento de personas. Digamos, estamos hablando de un hecho que excede lo clínico y lo económico. Claro. Sí, absolutamente. Es un problema muy serio. En la entrevista que le hice la semana pasada al presidente, hablamos de lo que implica la pandemia para la demanda agregada, que tiene 3 componentes: el consumo, las inversiones y las exportaciones. Sí. Ahora, el consumo es el componente fundamental de la demanda agregada, es el 75% de la demanda agregada. Y el presidente me dijo en ese momento que además la Argentina consume el 70% de lo que produce, con lo cual el cuidado del mercado interno, sobre todo teniendo la situación tremenda que tienen nuestro vecino y principal socio comercial, tiene una importancia fundamental. Claro. Y eso se vincula con el tema de la dificultad para clausurar boca de expendio,
Vos necesitas que estén abiertas, no que estén cerradas. Sí. Y necesitas controlar los abusos para que no te maten con los precios. Sí. Yo, por ejemplo, hoy tengo que salir, cruzar la calle para ir a la farmacia. Y estoy preparándome a ver los precios de los productos que tengo que comprar. ¿Te vas a llevar la listita? No me llevo la listita, pero digo... anímicamente para que te den un precio que no es el que estás acostumbrado. No, y estoy pensando qué voy a hacer. Si lo voy a pagar o si voy a hacer la denuncia. Claro, y sí. Digamos, esa es la duda. Sí. Y no estoy hablando de precios bajos, porque la última vez que hice esa misma compra en la farmacia, no es ningún secreto, es un pack de paquetes de pañuelo de papel. Sí. Lo que tengo que comprar, no es otra cosa que eso. Bueno, la última vez que compré esto, que fue en el mes de febrero, el pack de cuántos paquetes son, de 6 paquetes, me lo cobraron 70 pesos. Sí. Que ya era un precio muy alto. Yo me temo que ahora me pidan 100. Y es probable, Horacio. Yo compré barbijo descartables, me cobraron 100 el barbijo. El barbijo que te lo tiraban por la cabeza en enero. Era para que jueguen los 200 nenes. La caja de 60. Claro. Bueno, me cobraron 100 un barbijo descartable, además, que me dura un día. Sí. Así que me voy a tener que producir uno. ¿Y vos para qué usas barbijo? No, y me compré uno para tener para ir al supermercado. Pero por si tengo asintomático, por si tengo el coronavirus asintomático, no para no contagiarme, sino para no contagiar a otros. Claro. El barbijo tiene que usarlo el que tiene posibilidad de contagiar a otros. Claro. Pero bueno, yo como vengo hasta la radio, que vengo en el auto, pero bueno, voy a ir al supermercado, me lo voy a poner solamente para ir a un lugar para no contagiar a otros. Por si llego a tener. No tengo nada yo. Y compré 2, me vendieron un máximo de 2, compré uno para mí y uno para Anita. Así que ahora tengo entendido que la Secretaría de Comercio Interior está evaluando extender a los barbijos la misma norma que ya se dictó con respecto al alcohol en gel. Es decir, establecer precios máximos. Y deberían. Bueno, Horacio, suerte en la farmacia. Hablamos el viernes, ¿te parece? Me parece muy bien. Dale, un abrazo grande, cuídate, me da que hace frío. Chao. Chao. Un abrazo grande.